Bendito Padre, en este mediodía, gracias te damos, Señor. Has sido tan bueno, Señor, que nos dejas sentir tu presencia. Has sido tan fiel, Señor, tan verdadero, Señor, que podemos sentir tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de todos los inconvenientes, Señor, que sucedieron, Señor, desde temprano, Señor, todos los estorbos, Señor, se hicieron a un lado, Señor. Cuando tu pueblo clama a ti, Señor, tú desciendes, Señor, en una forma especial, Padre. Gracias por recibir estas ofrendas de alabanza, Señor, y gracias por escuchar, Señor, nuestro deseo de alabarte, Señor, y servirte, Padre. Ahora pedimos que esta palabra, Señor, sea, Señor, prosperada en nuestro corazón y en nuestro caminar, Señor, diario, Señor. Que tú nos ayudes a andar en ella, Señor bendito, y que pongas en nosotros, Señor, siempre ese corazón entendido, Señor. Que abran nuestros oídos espirituales, Señor, y nuestros ojos espirituales para ver, Padre, lo que tú tienes para darnos el día de hoy, Señor, y no solo hoy, sino diariamente cuando busquemos tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y te pedimos que sujeten nuestros pensamientos a ti, Señor, para que no exista ningún estorbo, Señor, aún en nuestros pensamientos, Padre. En el nombre de Cristo, amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Dios es tan bueno, hermanos. ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios en esta mañana, ya mediodía? Hubo muchos estorbos, hermanos, desde temprano. Pero eso no nos impidió alabar al único que es digno de ser alabado, ¿verdad? A nuestro Dios. Y yo le invito a que abra conmigo su Biblia, por favor, ahí en Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Es un versículo muy conocido. Yo creo que todos lo conocemos aquí. Y quiero que le demos lectura todos juntos, hermanos. Hoy me gocé mucho en los testimonios, ¿verdad? Porque veo la mano de Dios obrando, moviéndose en una forma especial y creo yo que van muy ligados, hermanos, al tema que hoy vamos a estar escudriñando en la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Jeremías 29, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Quiero que lo lea usted juntamente conmigo con voz fuerte. Jeremías 29, 13. Dice así la palabra de Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es una palabra, hermanos, que yo la veo como la necesidad de la iglesia, hermanos. Yo creo que esta es la necesidad del pueblo actual, el buscar a Dios con todo nuestro corazón, el clamar al Señor, hermanos. Hoy voy a estar hablando o tocando una palabra que, que me ha venido sonando desde hace varios meses. Y esta palabra es acerca del avivamiento, hermanos. Avivamiento. ¿Alguien me puede decir qué entiende usted por avivamiento? Un fuego que se enciende y crece. ¿Alguien de este lado? A lo mejor muchos dicen, yo no sé lo que es un avivamiento, ¿verdad? En sí la palabra avivar, hermanos, significa encender, ¿sí? Encender. Pero voy a hacer un ejemplo, voy a dar un ejemplo quizás muy básico. Cuando nosotros vamos de día de campo, o cuántos hemos ido a acampar a algún lugar. Bueno, si no ha tenido la oportunidad, ¿cuántos han estado presentes en una fogata? Sí, ¿verdad? ¿Para qué sirven las fogatas? Nos proporcionan calor. Y estando en campo abierto, hermanos, ya sea en un bosque o en algún lugar donde está la naturaleza plena, ¿para qué función, para qué sirve la fogata aparte de proporcionarnos calor? ¿Para cocinar? ¿Para algo más? ¿Para alumbrar? ¿Para algo más? Convivencia. Pero cuando estamos abierto, en un campo abierto, ya sea en un bosque, también tiene otra función. ¿Alguien más?
Nos ahuyenta a los depredadores, ¿cierto? Una fogata tiene varios usos, hermanos, ¿sí? Y uno de ellos es que nos ahuyenta a los depredadores, nos proporciona calor, también nos ayuda a estar en unidad con los que están alrededor de nosotros y crea un ambiente agradable y pleno en ese momento. Nos da luz cuando estamos en plena oscuridad. El avivamiento espiritual, hermanos, es muy importante y necesario en nuestro día, hermanos. Y estaba yo, me es necesario hacer una mención de un video que yo vi hace ya varios tiempo, hermanos. Porque tenemos que tener algo muy claro. La palabra de Dios nos dice que es avivamiento. En sí la palabra avivamiento no viene en la Biblia, hermanos. Nos menciona el avivarnos, ¿sí? Pero en sí la palabra avivamiento no viene ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero dentro de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos da señales de avivamientos, de personas que buscaron a Dios y encontraron el favor de Dios a una gran escala, hermanos. Vi un video pequeño de un pastor que decía lo siguiente, y se lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien en sí sus palabras, pero él decía: avivamiento no es algo que Dios ya va a inventar. Estoy parafraseando lo que el hermano dijo. Es algo que Dios ya ha hecho, pero a una escala mayor. Y ahorita lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra. Voy a hacer mención a un video que vi y he visto y me han mandado varios videos acerca de falsos avivamientos. Y yo he estado presente ya hace años en un falso avivamiento, porque tenemos que hacer la diferencia en lo que es un avivamiento bíblico y en un falso avivamiento, hermanos, ¿sí? Voy a hablar del falso avivamiento. Vi videos donde decían que avivamiento son las escobas ungidas. ¿Lo han visto? Se los voy a compartir, ¿verdad? Personalmente, para que en el grupo no se me vayan a espantar algunos hermanos, ¿verdad? Donde decían que la escoba es la ungida y pasaban al altar muchas escobas y aviéntense todos arriba de las escobas porque son las escobas las que traen la unción. Eso no es avivamiento, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales. Avivamiento no es, hermanos, tampoco estar en una reunión y que haya una manifestación de personas rodando por todo el santuario. No es avivamiento. Voy a aclarar aquí un punto muy especial, importante. Cuando Dios derrama su espíritu, sí hay manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, porque yo he sido testigo, yo lo he vivido y he estado en ese mover del Espíritu Santo, pero quiero que entienda algo muy importante. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, el Espíritu da testimonio a su Espíritu que viene de parte de Dios y no caemos en un desorden tal. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando hay derramamiento del Espíritu Santo, puede tocar a las personas el Espíritu de Dios. Puede tocar aún cuando usted no le impongan una mano. Si a Dios le place, su Espíritu Santo puede obrar en su vida, hermanos. Y yo lo he vivido, ¿verdad? No es necesario que alguien vaya y te imponga manos para que tú sientas el poder de Dios o el derramarse su Espíritu en tu vida. He sido testigo también de varios falsos avivamientos, hermanos. Les comento algo que yo viví hace casi 14 años, hermano, estando allá en Monterrey, hermanos. Yo estaba trabajando en el seminario donde yo salí, donde yo estudié. Y ese lugar, hermanos, es un lugar muy hermoso. Lo rentan y lo prestan también a iglesias que hacen retiros espirituales, porque el lugar está entre las montañas, hermanos. Está apartado de la población y está muy bonito y se presta el lugar, hay mucho espacio. Y en una ocasión, hermanos, estando yo en aquel lugar, lo rentaron una iglesia, no voy a dar nombres, pero tenemos que tener cuidado. Y esta iglesia, hermanos, yo así lo siento y lo denomino que es un falso avivamiento o mover,
porque cayeron en acciones que no vienen de parte de Dios. Tuvieron un servicio, yo estuve arriba en el servicio porque la iglesia está arriba de una montaña, de una montañita. Y estuve yo ahí con ellos porque me gustaba recibir de Dios. Y no me sentí cómoda y me bajé. Y cuando ellos bajaron, hermanos, por esos escalones, empezaban ellos a decir que estaban avivados, emborrachados de Dios. Y yo sé que cuando Dios se derrama, Él puede hacer grandes cosas. Voy a aclarar lo siguiente. Agarraban pastel, hermano, en sus manos y se los aventaban en la cara. Y decían, reciba la risa santa y recibe el avivamiento. Esto no es de Dios. El director del seminario, al ver todo esto, porque ese es un lugar consagrado para el Señor, les pidió de manera atenta y amigable que dejaran el lugar, porque eso era contaminación para el Señor. Tenemos que entender, hermanos, que hoy en día hay falsos moveres, falsos avivamientos que no vienen del Señor, hermanos, basados en emocionalismos, hermanitos. Cuando un avivamiento viene, hermanos, tiene que ir respaldado en la palabra de Dios, perdón. Al hablar de avivamiento, hermanos, no hablamos de emociones. Hablamos, hermanos, de una iglesia de personas que buscan la presencia de Dios, que buscan la santidad, hermanos. Leímos ahorita ahí en Jeremías 29, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios, hermanos? Ahora, ¿existe el avivamiento en nuestros tiempos? Sí lo existe. Sí lo existe. Y es la necesidad de la iglesia el día de hoy, hermanos. No solamente de aquí, sino de la iglesia en general, hermanitos. Ha habido moveres espirituales muy tremendos, hermanos, en el alrededor de todo el mundo, donde, por así denominarlo, avivamientos han surgido. ¿Sí? Al hablar de avivamiento me refiero y nos referimos cuando Dios se derrama en una forma aún mayor de lo que se derrama en nuestras vidas, hermanos. Vuelvo a decir, avivamiento no es algo que no está en la Biblia o que está inventado. No, avivamiento es lo que ya está establecido, pero a una escala aún mayor. Aún mayor, hermanos. Y segunda de Timoteo, hermanos, yo quiero que abra su Biblia ahí conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios quiere que nosotros entendamos la importancia de avivarnos. Recordemos que avivar, hermanos, significa encender, y yo lo comparé o les di un ejemplo muy básico como una fogata. Avivar es encender. Dios quiere que te enciendas y me encienda para Él. ¿Qué funciones tiene esa fogata? Ya lo vimos, ya lo hablamos. Tenemos que entender algo, hermanos. Dios nos llama a avivarnos, hermanos. Estamos en últimos tiempos, sí estamos en últimos tiempos, y no solamente se trata de avivamiento en nosotros, sino tener cuidado de no caer en cosas extrañas o llevar fuego extraño al Señor, hermanos. Tenemos que entender y comprender la Escritura, hermanos, y decirle al Señor que nos ayude a andar en ella. Voy a leer Habacuc 3:2, lo leo yo, usted lo puede leer en su casa o apuntarlo. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra, decía el profeta, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. ¿Cuántos hemos leído los mensajes de poder en la palabra de Dios, hermanos? ¿Hemos leído mensajes de poder en la palabra de Dios? Yo sí, hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a mí me dan mensajes de poder, hermanos. Mensajes de hombres y mujeres, hermanos, que con su vida y su testimonio mostraron ese avivamiento
al mundo, mis hermanos. Y quiero, hermanos, enfatizar un minuto en la iglesia primitiva. ¿Cuántos conocemos cómo era el mover de la iglesia primitiva, según Hechos? Ahora, ¿qué característica tenía la iglesia primitiva? Adoraban en espíritu y en verdad. ¿Alguna otra característica? Vivían en unidad. Vivían en unidad, hermanos. Ahora mi pregunta es, ¿la iglesia primitiva experimentó el avivamiento? A plenitud. A plenitud, hermanos. Y ese ejemplo que nos da el Señor en la Escritura en Hechos 2, hermanos. Cuando fue el día del Pentecostés, hermanos, dice la palabra del Señor en Hechos 2, hermanos, que cuando fue el día del Pentecostés, dice que estaban unidas, la iglesia estaba unida, hermanos. Estaban en unidad cuando recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay avivamiento a veces, hermanos? ¿Por qué no hay ese derramamiento del Espíritu Santo a plenitud? Esa es la característica principal de avivamiento espiritual, hermano, el derramarse el Señor en nosotros. ¿Por qué no hay, hermanos, ese avivamiento el día de hoy? Es muy raro ver iglesias avivadas. Es muy raro aún ver cristianos avivados, hermanos. A plenitud estoy hablando. Porque a veces nos falta la unidad. Salud. Hay muchas iglesias en desunión, con falta de unidad, hermanos. Hechos 2 nos muestra cuando Dios se derrama en su Espíritu Santo, hermanos, hay cosas grandes que suceden. Y yo le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Porque aquí, hermanos, yo veo... Usted puede situarse ahí en Hechos capítulo 2. Cuando es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba en unidad y empezaron a hablar otros idiomas, hermanos. Empezó a derramarse otras lenguas, hermanos. Aquí Pedro, hermanos, siendo que antes era una persona que no tenía estudios y no sabía hablar bien, hermanos. Aquí da su primer sermón, hermanos. El primer sermón de Pedro, hermanos, de un hombre avivado por el Espíritu Santo, hermanos. Y yo quiero que leamos, hermanos, versículo 38. Y ahorita yo le voy a indicar al 41, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados y se añadieron ¿cuántos, hermanos? 3,000 personas. Esto es avivamiento. Esto es avivamiento. Tenemos un falso concepto a veces de avivamiento. Y a veces decimos, vámonos para allá porque allá hay avivamiento. Porque a veces decimos y confundimos y creemos que el brincar, el saltar, el gritar es porque hay un avivamiento pleno y no nos confundamos. El avivamiento se manifiesta, hermanos, en hechos. El avivamiento se manifiesta a base de la palabra de Dios y no de emociones. Avivamiento es personas consagradas, personas, hijos de Dios que buscan la presencia de Dios, claman al Espíritu Santo, dejan el mundo, dejan lo que les estorba, luchan para vencer el pecado y buscan consagrarse a Dios y el Espíritu de Dios se derrama en ellos, predican la palabra de Dios. Proclaman la palabra de Dios. Ahorita mi hermanita Reina nos decía, trabajemos. Decía, compartimos la palabra de Dios. Eso, hermano, quiere Dios que hagamos.
Compartir la palabra de Dios. Pedro, un hombre avivado. Y a esta altura de Hechos, hermanos, podemos recordar todo el caminar de Pedro, hermanos. Y aunque falló, hermanos, y negó al Señor, el Señor lo levantó y avivó su corazón, hermanitos. Y cuando proclamó la palabra, usted puede leer el capítulo 2 de Hechos, cómo Pedro relata la palabra de Dios y cómo hace mención a Joel, hermanos. Que en los postreros días, y viene la palabra de Dios de Joel que ahorita vamos a estar leyendo. Avivamiento es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro testimonio. Y a través de ello, hermanos, otros alcanzarán salvación. Avivamiento es salvación, hermanos. Avivamiento es salvación. Dios quiere que nosotros estemos avivados. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Necesitamos avivamiento? Sí. Yo le decía al Señor desde que he estado, este mensaje, hermanos, lo he estado preparando, ¿no? En la semana, tiene mucho tiempo tratando de compartirlo. Y ayer yo le decía al Señor, Señor, necesito tu avivamiento, necesito estar avivada para ti. Necesitamos vivir en espíritu y en verdad. Ayer mi mamá me decía, creo que es esta palabra la que me decía, ¿qué es vivir en el espíritu? ¿Sí era esa? ¿Qué es vivir en el espíritu? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué es vivir en el espíritu? Aprender a depender totalmente de Dios. ¿Alguien más? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios, hacer lo bueno y desechar lo malo. Avivamiento es vivir en el Espíritu. Avivamiento es obediencia a la presencia, a la palabra de Dios. Y tal vez digamos, es que, pues si el culto fuera diferente, si las alabanzas fueran otras, más modernas, más actuales, es que si los hermanos que predican no se tardaran tanto, es que es el día del Señor. Y a Dios tenemos que dedicarle todo. Cuando mi mamá era más joven, porque aún sigue siendo joven y bella, cuando mi mamá era más joven, ella con un grupito de hermanos, se salían a evangelizar a camiones y a varios lugares, a las calles. Y la hermana que era la encargada de ese grupito, entre ese grupito había bautistas y había evangélicos pentecostales, hermanas, ¿sí? Entre ese grupito, hermanos, estaba Dios. Porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Y la hermana encargada, la hermana Carmen, que ya está en la presencia del Señor, siempre les decía que no llevaran. ¿No llevaran qué, mamá? Reloj. Decía, porque a mi Dios no le ponemos ni le medimos el tiempo. Y a veces estamos aquí, ay, híjole, son las 12:40 y ya me va a dar hambre. Y luego la hermana apenas está en la introducción. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y si nuestro pensar es ese, hermanos, yo le invito, hermanos, a que reflexionemos, porque a mi Dios no le ponemos horario. A menos que sea una emergencia o una necesidad, usted puede levantarse y puede salir. Pero si usted está aquí es porque Dios quiere hablar a su corazón. Es porque Dios quiere llevarnos a esos pastos verdes, a la luz de su palabra. Y Dios quiere que entendamos que necesitamos esa llenura del Señor. Necesitamos ser avivados por el Señor, hermanitos. ¿Por qué no hay avivamiento en la iglesia? Decía el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Y hoy muy poco pueblo puede decir eso. Aviva tu obra. ¿Cuál es la obra del Señor? Es la palabra de Dios. Aviva tu palabra en mi corazón.
Aviva tu palabra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo, hermanos? Tiempos muy malos, tiempos muy peligrosos, tiempos de necesidad, tiempos donde hasta niños se han suicidado. Hace el mes pasado, hermanos, usted yo creo lo leyó, donde un niño de 9 años, hermano, se suicidó. Un niño de 9 años no debe de estar pasando eso. ¿Y dónde está la iglesia? A mí me duelen esas noticias, hermanos. En su oración, ora por los niños. Porque a veces decimos, ay, los niños puro juego. No, los niños, hermanos, son muy importantes para Dios. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos, ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cuando fue el derramamiento del Pentecostés, hermanos, dice la palabra de Dios que estaban en unidad, pero para que llegara eso, hermanos, era necesario que se convirtieran, hermanos, que buscaran al Señor, hermanitos. Y una búsqueda personal a Dios, hermanos, trae resultados gloriosos y avivados, hermanos. Necesitamos avivamiento. ¿Por qué no hay avivamiento? Vaya conmigo a Santiago 4:4. ¿Por qué en la iglesia de hoy, hermanos, no hay un avivamiento pleno como lo hubo en el Pentecostés o en la iglesia primitiva? Va a decir, ¿cuál es la iglesia primitiva? Es la primera iglesia que vivió, hermanos, en el tiempo de la gracia, y después de que Jesús ascendió, dejó ahí su iglesia, hermanos, establecida con sus 12 apóstoles, hermanos, que se juntaban en las casas y alababan el nombre del Señor. Santiago 4:4, ¿alguien lo tiene que le dé lectura? Amén, hermana, por favor. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. Hasta el 5, hermanita, por favor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Gracias, hermanita. ¿Por qué no hay avivamiento en lo personal o en la iglesia, hermanos? A nivel iglesia, porque aún queremos coquetear con el mundo. Este mensaje, ¿a quién era enviado? El que leyó la hermana. ¿A alguien inconverso? No. A los conversos, mis hermanos. El apóstol Santiago les estaba hablando al pueblo y les decía, oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras, ¿qué es un adulterio, hermanos? Alguien que mira para donde no debe ver. Alguien que ve donde no debe de ver, alguien que codicia lo que no debe de codiciar. Dice la Escritura, aquel que desea, que con ver desea la mujer de su prójimo, ya adulteró. El ver donde no debemos de ver o codiciar lo que no debemos de codiciar, estamos adulterando. Hay pueblo que vive en adulterio y no estoy hablando carnalmente, sino espiritualmente. Dice la Escritura en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo viene a ser enemigo de Dios. Y esta palabra a mí me estremece, hermanos, porque es una palabra de exhortación muy fuerte para el pueblo de Dios, hermanos. Y a veces, hermanos, queremos coquetear con el mundo. Y aquí no se refiere a que usted no se junte o no le hable a las personas que viven aquí en el mundo, hermanos, sino se está hablando a las costumbres, los deseos engañosos de la carne, hermanos, lo que no le agrada a Dios. Ahora, hermanos, ¿cuántos de aquí están casados o estuvieron casados? Levante su mano. Si usted está casada, casado, tiene su esposo actualmente o tuvo su esposo, su esposa anteriormente, ¿a cuántos o cuántas les gustaba que su pareja, su compañero, su compañera fueran juntos y voltearan a ver al sexo opuesto y hasta se le tuerza el cuello? Ojos vagabundos, como decía un libro, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta eso? ¿A hermanas? No, ¿verdad? ¿Hermanos? Tampoco. Había iba a una iglesia donde una pareja de ancianos
Decía, una hermanita decía de su esposo, decía, ay no, mi viejito, parece hasta, ¿cómo decía? Ventilador. Tac, 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 tac. Decía. Y esos son ojos coquetos, ojos vagabundos, hermanos, ¿sí? Eso es infidelidad. Así, ay, no, hermana, estoy contemplando la belleza, la creación de Dios. No, 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 no. Dios es claro en su palabra. Ahora, si eso sentimos nosotros naturalmente, usted y yo somos la novia de Cristo. Y a veces nuestros ojos son vagabundos con el mundo. A veces nuestra mirada está como esa persona que era como ventilador. Y volteamos. Aquí viene el Señor con nosotros, pero aún nosotros queremos deleitarnos en cosas que no le agradan a Dios. Y coqueteamos con el mundo. ¿Ha visto los hombres o mujeres coquetos? Hasta hacen como que ciertas características, ¿verdad? Y se peinan o hacen sus miradas cautivadoras para seducir a los demás. A veces nuestras miradas, hermanos, se dejan ir por cosas mundanas que quieren seducirnos y empezamos a apartarnos del Señor. Y empezamos muchísimo más a alejarnos de ese objetivo que es la llenura del Espíritu Santo. Dice la Escritura aquí en Santiago, dice, lo leyó la hermanita, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Quién vive en ti como hijo de Dios? El Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros. Y dice la Escritura que Él nos anhela celosamente. Él no quiere compartirte con el mundo. Él quiere que tú dediques tu fidelidad, tu amor, tu respeto, tu obediencia, tu presencia a Dios, tu compromiso. Y si no hay ese compromiso, si no hay fidelidad, no hay obediencia, hermanos, si no hay búsqueda de Dios, si no hay anhelo por la santidad de Dios, no hay avivamiento. Si usted ve la biografía del apóstol Pedro, hermanos, fue una persona que luchaba con su carne, con su temperamento, con su carácter, porque era un hombre recio. Pero él entendió que sin Dios no era nadie. Y vino a buscar de Dios de una forma plena. Y el resultado, hermanos, lo acabamos de leer en Hechos 2, cuando él dio su primer mensaje, hermanos, 3,000 personas, hermanos, convirtieron su corazón al Señor. Ahora, para que la iglesia, hermanos, esté avivada, yo le decía al Señor, yo quiero que mi iglesia, porque es nuestra iglesia, esté avivada. ¿Qué necesito? Y el Señor me hacía entender algo. Necesitas estar tú avivado primeramente. Para que un avivamiento, un derramamiento, como lo fue en el Pentecostés, como la iglesia primitiva lo experimentó, esa llenura en unidad, en coinonía, hermanos, se manifieste, usted y yo tenemos que experimentarlo en lo personal. No puede haber un avivamiento en masa si usted no ha experimentado en lo personal ese avivamiento. Un avivamiento, hermanos, es cuando 2, 3 personas buscan plenitud de Dios y esas personas, como ese fuego encendido, hermanos, empiezan a contagiar a los demás. Necesitamos ser avivados. Vivimos en una época tan inmoral, hermanos, en una época que necesita el avivamiento de la iglesia, hermanos, en una época donde se necesita que se derrame salvación. Yo puedo catalogar o definir avivamiento, hermanos. Avivamiento es llenura de Dios, de su espíritu. Avivamiento es salvación. ¿Cuántos necesitan salvación en su casa, hermanos? Yo necesito que mi casa sea salva completamente. Toda mi familia, hermanos, vengan a salvación.
Y para eso yo necesito llenarme de Dios a plenitud. Como aquella iglesia primitiva, buscaban de Dios. A veces no queremos llorar aquí en la iglesia porque se nos corre el rímel, porque el maquillaje se me va a ver aquí todo blanco. No queremos hincarnos a veces porque mis rodillitas me van a doler. Estoy excusando a mis hermanas, ¿verdad? Mis hermanos que no pueden hincarse por salud, por cuestiones médicas que les impiden hincarse. Pero los que podemos, hermanos, hace un momento yo vi a una persona que estaba allí hincada. Llegó y se fue, llegó y se hincó y se fue rápidamente. Yo creo que usted también la vio, un varón. ¿Qué nos falta para humillarnos ante Dios? Ay, es que aquí está, es puro firme, puro cemento. ¿Usted cree que los de la iglesia primitiva tenían vitropiso o mármol para hincarse? Yo le pedía perdón a Dios, hermanos, durante ahorita que estábamos alabando a Dios, y le decía, Señor, perdóname. Porque a veces caemos, hermanos, en prototipos de cómo venir a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Llego, saludo, empieza la alabanza y ya. Y si Dios quiere moverse en tu vida, ¿le das lugar? Si el Espíritu de Dios quiere derramarse en tu vida, ¿le das lugar? Necesitamos santidad. El profeta decía, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Quiero que abra su Biblia en Joel, por favor. Ya me lo termino, hermanos. Solo me faltan unas 3 hojas. En Joel, ¿sabe dónde está Joel, hermanos? Después de Oseas. Va a decir, ay, caray, ¿dónde está Oseas? Joel capítulo 2. El pueblo de Israel, hermanos, una y otra vez era un pueblo rebelde, hermanos. Rebelde. Y cuando el pueblo es rebelde, hermano, tiene que venir una corrección de parte de Dios. Y aquí cuando nos situamos a Joel, en Joel, hermanos, el pueblo necesitaba una reprimenda de parte de Dios, porque Dios estaba irado contra el pueblo porque había sido desobediente y rebelde, a más no poder, y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento a principios. En Joel capítulo 2, versículo 12, le voy a dar lectura, y dice así, léalo con mucha atención, hermanos. Dice, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Aquí voy a hacer una pausa. Aquí dice el Señor que cuando nosotros vengamos a través del profeta, y cuando la gente venga a convertirse a Dios, está invitando al arrepentimiento. Y dice, convertíos, dice a Jehová, convertíos a mí con todo, ¿qué, hermanos? Vuestro corazón. Tiene que haber un quebrantamiento. Nos tiene que doler el que le fallemos a Dios, hermanos. Aquí Joel, Dios profetizaba a través de Joel al pueblo y les invitaba a volverse a él, porque ira venía, juicio venía para el pueblo de desobediencia. Y Jehová les decía, vuélvanse a mí, conviértanse de sus malos caminos. Y les decía, ¿de qué manera? Les decía que su corazón esté contristado, quebrantado, con lloro, con ayuno. Y dice el versículo 13, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque era costumbre en la antigüedad que cuando iban se rasgaban sus vestidos, hermanos. Pero Dios les decía, no quiero un arrepentimiento externo, solamente yo quiero que tú rasgues tu corazón, que tú te conviertas a mí, que te vuelvas de todo tu corazón. Y fíjese, aquí viene una interrogante que hace el profeta en el versículo 14, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él
Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dice el profeta, arrepiéntete, conviértete a Dios, le decía al pueblo. ¿Quién sabe? Dios va a dejar la ira, Dios va a dejar el castigo y va a derramar esa bendición tras de él. Les invitaba a volverse al Señor. Versículo siguiente dice, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno convocad, asamblea. Y vienen unas instrucciones en el versículo 16, dice, reunid al pueblo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Santificad, ¿qué? Antes de reunión, ¿qué dice? Ahora, es importante el santificarnos para Dios. Sí, porque en el Nuevo Testamento también nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Continúo la lectura. Fíjese bien, juntad a los ancianos, congregad a quién, hermanos. ¿Son importantes los niños? Sí, ¿y quién más? Y a los que maman. Ahora los bebés van a decir, pues ellos ni hablan. Pero son importantes para Dios porque son descendencia de Jehová, hermanos. Continúo la lectura. Dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Quiénes? Los sacerdotes y ministros de Jehová. ¿Quiénes, hermanos? Los que servimos al Señor, hermanitos. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Ahora viene la respuesta de Dios. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío, ¿qué, hermanos? Pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio para las naciones. Aquí vienen tres cosas en respuesta de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando pedimos perdón a Dios, cuando nuestro corazón está quebrantado y le decimos al Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, anhelamos ese avivamiento, Señor. Cuando eso sucede y clamamos a Dios y nos santificamos ante el Señor, dice el Señor que Él traerá esa respuesta y dará tres cosas, hermanos: pan, mosto y aceite. ¿El pan qué es, hermanos? Es el sustento, pero el pan para nosotros es la palabra de Dios. Es la guía. Habrá guía, hermanos. Habrá sabiduría, habrá consejo. ¿El mosto qué es? ¿Alguien sabe lo que es el mosto? Es el vino. Es el vino, hermanos. ¿Qué simboliza el vino, hermanos? La alegría, el gozo. Y también en el Nuevo Testamento, hermanos, es un tipo de la sangre del Cordero, mi hermanos. ¿Qué conmemoramos cuando celebramos la Santa Cena? La sangre y la carne de Cristo, ¿cierto? Aceite. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿qué representaba el aceite, hermanos? La unción, consagración, santidad, hermanos. Y aun cuando los enfermos estaban padeciendo, válgame la redundancia, sus enfermedades, les rociaban aceite, hermanos, y eran sanos. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿qué representa el aceite, hermanos? Es un tipo de símbolo del Espíritu Santo, hermanos. Y aún en el Nuevo Testamento dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos, únjalo con aceite y será salvo. ¿Cierto o falso, hermanos? Avivamiento, hermanos, es arrepentimiento genuino. Avivamiento, hermanos, es buscar santidad en Dios. Avivamiento es respuesta de Dios. Cuando estas cosas pasan, hermanos, el pan, el vino, hermanos, el aceite se manifestará en nuestro día a día, y esto es avivamiento.
Esto es avivamiento. Versículo 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y usted puede seguir la lectura. Me voy a brincar al 27. Dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice Jehová, hermanos, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Ahora vámonos al versículo siguiente, versículo 28 dice: y después de esto, ¿después de qué, hermanos? Después del avivamiento, después de que el pueblo se arrepienta de sus pecados, después de que el pueblo se convierta de sus pecados, hermanos. Porque aquí no le está hablando a gente inconversa. El mensaje de Joel era para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios vivía en rebeldía, y por eso Dios lo invitaba a convertirse, a arrepentirse de sus pecados. Dice el versículo 28: y después de esto, ¿después de qué? Después de que te hayas arrepentido, después de que te hayas santificado para Jehová, después de que Jehová envíe la respuesta y derrame ese pan, ese aceite, ese vino. Fíjese lo que dice la Escritura: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué, hermanos? Será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es avivamiento. Esto es avivamiento, hermanos. Avivamiento no es emoción. Avivamiento no solo son personas brincando, gritando, girando. Cuidemos lo que vemos y entendemos. Avivamiento es esto que la palabra me dice. Avivamiento es esto, y en Hechos 2 leímos, y usted lo puede completar en su casa la lectura. El apóstol Pedro hace mención a Joel 2. A Joel 2. Ahora, ¿cuántos anhelamos estar avivados? Avivamiento es salvación. Cuando el pueblo o un hijo de Dios vive un avivamiento, los demás van a querer ser salvos. Los demás van a querer venir a salvación. Tu familia y mi familia querrán venir a salvación. Avivamiento es reconocer que le hemos fallado a Dios. Avivamiento, hermanos, es no solamente reconocer, sino venir con un corazón contrito y humillado a Dios. Avivamiento es obediencia a Dios. Avivamiento, hermanos, es buscar la palabra de Dios. Dios espera un pueblo fiel. Eso es avivamiento. Avivamiento es fidelidad. Avivamiento es separarte del mundo. No estoy hablando que te vayas a Marte o a la Luna. Avivamiento es dejar el pecado. A eso me refiero, y se refiere la palabra de Dios. ¿Qué es avivamiento? Casi para cerrar, hermanos, mi hermana Mari ya lo leyó, pero yo le invito que vaya a su Biblia en 2 de Crónicas 7, 14 y 16, porque esto es avivamiento. Y cuando mi hermana Mari, hermanos, estaba leyendo este versículo, yo dije: Señor, pues es confirmación tuya, Padre, porque tú siempre confirmas tu palabra. Dice 2 de Crónicas, segundo libro de los Crónicas 7, 14 y 16, dice, ahorita lo lea conmigo, yo quiero que vayan todos ahí, porque esto, hermanos, esto es avivamiento. Ya estamos ahí. Léalo fuerte conmigo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Y qué, hermanos? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a hacer ahí una pausa. Fíjese lo que dice la Escritura: si se humillare mi pueblo.
No le está hablando a alguien inconverso. Si se humillare mi pueblo, fíjese, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. ¿Y qué? Y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí se refiere al pueblo, porque hay pueblo que aún está anhelando el mundo. ¿Qué más dice? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y fíjese lo que dice el versículo 16. Cuando esto suceda, hermanos, cuando el pueblo de Dios haga esto, viene la continuación y la respuesta. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos. ¿Qué, hermanos? Mis oídos. ¿A qué? ¿A qué, hermanos? A la oración de este lugar. Porque queremos que Dios envíe respuesta, ¿verdad? Yo quiero que Dios me envíe respuesta y yo le pido a Dios respuesta a mis peticiones y a mis oraciones, pero para que esto suceda, hermanos, tenemos que vivir el versículo 14, hermanitos. El versículo 14 y el 15, hermanos. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre y para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¡Qué hermoso! Esta promesa es una promesa hermosa, pero esto va a pasar solo, hermanos, cuando nos humillemos, nos volvamos de corazón a Dios, cuando vivamos ese avivar en nosotros, hermanos, cuando busquemos al Señor con todo nuestro ser y nuestro corazón, cuando vivamos como esos hombres y mujeres, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Voy a leer rápidamente Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, ¿en dónde? En la altura y en la santidad. Y fíjese, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en el corazón quebrantado. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento, hermanos, lo resumo en estos versículos que hemos leído, Joel 2, Hechos 2, Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14 al 16. Y entre otros más. Avivamiento es arrepentimiento, es quebrantamiento, hermanos. Avivamiento es un corazón que es la habitación y desea ser la habitación de Dios. Avivamiento es el derramamiento del Espíritu Santo. Importante esto, avivamiento es salvación. Los milagros y los prodigios, todo eso es añadidura. Cuando buscamos a Dios, busquémoslo no por lo que Él nos pueda hacer el milagrito, como muchos dicen, ahí voy a buscar a Dios para que me haga el milagrito. Búsquelo porque lo necesita. Búsquelo porque sin Él no es nada. El milagro es añadidura. Lo demás, déjeselo en las manos del Señor. Si usted ve que sus hijos, su familia aún no se han acercado a Dios, usted busque al Señor, porque de su familia Dios se va a encargar. Cuando usted busca plenitud a Dios y usted vive en una manera queriendo ese avivamiento a plenitud, vuelvo a hacer el énfasis y remarcar, avivamiento no es emocionalismo ni desorden. Avivamiento es vivir la plenitud en Dios. Avivamiento es vivir en el Espíritu, en la obediencia a Dios, en la santidad a Dios y luchando, porque no quiere decir que todo va a ser color de rosas. Avivamiento es vencer cada lucha que diariamente venga a su vida, vencerla en el nombre del Señor. Cuando nosotros alcancemos esto, hermanos, créame, no es fácil, pero no es imposible, porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene respuesta de Dios. Y por fe, yo creo y confieso que por fe, como dice mi hermana, mi casa y yo serviremos a Jehová. Póngase sobre sus pies y vamos a orar a Dios.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante su presencia y venimos ante usted, Señor, porque reconocemos que su palabra es tan buena, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, Señor, perdónanos. Dígale al Señor, perdónanos, Señor, porque quizás, Señor, hemos tenido esos ojos vagabundos, Señor, y hemos deseado, codiciado cosas banales, Señor, que no me edifican, Señor, cuando lo que yo debo anhelar es buscar tu rostro, Señor. Dice tu palabra que cuando te buscamos, Señor, te encontramos, Señor, y te encontramos porque lo hacemos con todo nuestro ser y nuestro corazón. Tú nos llamas una y otra vez al arrepentimiento. Tú nos llamas una y otra vez a volver nuestro corazón a ti, Señor. No queremos caer como ese pueblo, Señor, rebelde, Señor. Ese pueblo, Señor, que se iba tras ídolos ajenos, Señor, y te era infiel, Señor. Y a veces nosotros, Señor, caemos en esos errores, Señor, y te somos infieles de muchas maneras, Señor. Adulteramos en nuestro corazón hacia ti espiritualmente de muchas maneras, Padre, y te pedimos perdón. Dígale al Señor, perdónanos, porque tu palabra nos invita, Señor, a convertir nuestro corazón en arrepentimiento hacia ti, Señor, a vivir, Señor, a una plenitud en ti, Señor. Dígale al Señor, perdona si te he fallado, si te he pecado, Señor, o si en mi angustia, Señor, me he alejado, mis pasos se han alejado de ti. Perdóname, Señor, y vuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Vuélveme, Señor, a ti, Señor. No permitas que nada ni nadie, Señor, me aleje del objetivo principal que eres tú, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, dígale al Señor. Lléname, Señor. Si yo no he experimentado esa llenura, plenitud de tu Espíritu, dígale, yo quiero experimentar, Señor, lo que es vivir en el Espíritu. Yo quiero experimentar lo que es la llenura, la plenitud en ti, Señor. Yo quiero experimentar lo que es tener ese pan, Señor, ese mosto, ese aceite, Señor, ese vino, Señor, a plenitud.